elijo yo la música y elijo los invitados. María Eugenia, para mí es un gusto tenerte aquí en casa después de un domingo importante, en el cual vos estuviste trabajando y con perfil bajo. A ver, perfil alto a la hora de hablar de trabajo, pero es como que a la hora de hablar decías, bueno, que hablen los candidatos. Yo vi eso, María Eugenia. No sé si estoy en Bueno, lo cierto. es que era un domingo en donde el protagonismo lo tenían que tener los diputados nacionales y eso es lo correcto. Y por el otro lado, cuando es una elección todos militamos, ¿no? Y entonces cuando es el momento de militar, toca hacer lo que toca hacer, doblar votos, repartirlos, hacer lo que hacen todos los militantes. Y me parece que uno, porque ocupa un lugar determinado en determinadas circunstancias, la verdad que no deja de ser un militante, así que eso es lo que hicimos. Militar la elección. Sé que, a ver, corregime, me hablaste más de una vez esta semana con la presidenta. No, una vez. ¿Una vez? Ah, Una bueno. vez, una vez. Entonces, Solo una vez. y es como que estuvieron charlando del escenario futuro de Santa Fe. ¿Es así? No, la verdad que la presidenta ¿No? llamó para... Entonces me inflan. A ver, la gente No, que no, la me verdad cuenta que cosas en el oído. efectivamente la presidenta llamó para felicitarnos por la elección que habíamos hecho. Nosotros también la felicitamos a ella. Y luego, bueno, la verdad que mostró un interés particular por cómo nos habíamos involucrado en los distintos sectores del PJ, cómo habíamos festejado la victoria, si habíamos estado integrados. Me parece que mostró la misma vocación que mostró luego de la interna, que fue que de la interna, primero la interna, luego la general para gobernador, que fue que el peronismo en Santa Fe logre estar unido y trabaje unido. La verdad que ese fue el mensaje, y el mensaje fue, bueno, que dio públicamente. Mucha humildad, mucho trabajo, y trabajemos para superar el 50%. ¿Vos crees que se puede llegar a superar? Yo tengo una lectura y creo que lo va a superar con holgura en la próxima elección, pero falta mucho. ¿Vos crees que lo puede llegar a superar? Me parece que va a depender mucho de nosotros, que sí, que lo va a poder, digamos, lo que haga cada uno de nosotros en sus respectivas provincias, pero creo que sí, que hay muchas posibilidades que lo supere. Parece que hay sectores progresistas que tenían otras opciones en estas elecciones, en las primarias, que ahora ya no la tienen o que no la van a tener. También habrá que ver cómo se conforma la oposición, si sucede lo que hoy se decía, por ejemplo, que el PRO promovería un apoyo al doctor Wiener. Imagino que para algunos sectores progresistas eso no es una propuesta, no es un proyecto, y que probablemente esos votos vayan a la presidenta. Como efectivamente fueron, yo lo escuchaba recién a Pedro, y efectivamente la realidad es que a lo mejor hasta todos valoramos mal. Eso noto cuando Del CEL propuso que sus votos fueran a Duhalde. Nosotros creíamos que eso se iba a dar de alguna manera, no en toda su magnitud, pero sí en una magnitud importante, y eso no sucedió. Y me parece que ahora va a suceder lo mismo. La verdad que lo que termina de verificar estas elecciones, a mí me parece que son dos cosas: que los votos son personalísimos, que la verdad que el voto es el votante con el representante, con el que quiere elegir para representar, y por otro lado que el extraordinario despliegue mediático que han hecho los multimedios, sobre todo los multimedios nacionales, el dinero, la pauta, la invitación reiterada de siempre de los mismos personajes, la verdad que no ha servido. La verdad que la gente ha decidido por sí mismo. Y si no, miremos el caso de Carrió, que estaba abonada a todos los programas de TN y no pudo finalmente obtener un lugar de representación legítima que tuvo hace algunos años. Y yo creo que eso es porque la verdad que el país quiere que se construya, ¿no? Y recién respecto también de lo que decía Pedro, yo creo que hay muchos, digo esto último como reflexión, ¿no? Cuando se discutía Estado o lo público, ¿no? Yo creo que sí, que hay muchos funcionarios probos que no tienen ningún problema con que le pongan ni 500.000 ni 1.000.000 de pesos arriba de una mesa. Digo, hay muchos, independientemente que después discutamos el modelo, pero no quiero dejar de decir esto, porque yo creo que hay muchos funcionarios que tolerarían 2.520.000 arriba de una mesa. Sí, es como caracterizar lo sucedido en materia del Estado, del 46 al 55, por Juan Duarte. Digo, o sea, esa gestión estatal que queda en la memoria de todos los argentinos, más allá de la identidad colectiva, fue mucho más grande que eso. Siempre, en lo público, en lo privado, se caracteriza esto, y coincido con vos. María Eugenia, ¿vos te diste cuenta todavía o no? Porque a veces que uno protagoniza un proceso
y no se da cuenta de ese proceso. Yo te digo desde afuera, desde una visión periodística. El éxodo de Reutemann y de Obeid dentro de los lugares protagónicos del peronismo santafesino parecía como que, bueno, se producía un vacío. Y han aparecido nuevas figuras. Vos sos una figura fundamental en este nuevo escenario. Omar Perotti. ¿Vos ves este recambio que se ha producido dentro del peronismo santafesino tan rápido? A mí me parece que, la verdad que dos cosas, digo, Reutemann se fue y ratificó que se iba con las declaraciones que hizo los otros días. Me parece que fueron las declaraciones menos oportunas que podría haber hecho alguien después de una elección contundente. Si el campo no tiene nada que agradecerle a este gobierno, me parece que las cosas de las que acaba de hablar Pedro no se han visto o no las ha podido ver alguien que conoce perfectamente el campo. O sea que su elección es separarse de este espacio. En el caso de Obeid, él tomó distancia en su momento, pero también puede decidir volver a este espacio al cual perteneció durante nuestro gobierno. Nosotros adherimos al kirchnerismo, o sea que así, él es el que eligió en un momento retirarse, y también es posible que él y su sector, porque de hecho dentro de la lista de diputados, provinciales hay representantes de su sector. O sea que es probable que podamos seguir hablando. A mí no me gusta pasar a jubilación a nadie. Y la verdad que sí, que efectivamente han surgido muchos... pasar a jubilación, digo... Cambio generacional, sí, digo, o sea... Pero me parece que las jubilaciones cada uno, y es bueno que cada uno las evalúe en el momento que crea que es el momento del recambio. Lo que sí creo que han aparecido muchísimos dirigentes, que el PJ ha tenido una oferta electoral excelente en esta elección, en las internas, en las intendencias, en las comunas, en los candidatos a concejales, y la verdad que eso efectivamente se nota, y además se nota en el espíritu. Vos lo habrás visto los otros días en el festejo de las elecciones. Digo, me parece que se le nota en el espíritu que hay detrás del PJ, que no es el mismo que había hace 4 años antes y mucho menos 4 años anteriores. Vos sabés que vos viviste todo este proceso, viviste la política, sufriste en algún momento. ¿Vos te acordás los actos de hace 16 años que eran señoras con chicos corriendo alrededor? O sea, se notaba. Y ahora, o sea, y no es despectivo a la señora, sino que eran actos infantiles. Eran todos chiquitos, eran familias. Y ahora aparecen jóvenes con opinión, con capacidad de debate, portando una bandera que la confeccionó él mismo. Ha habido un cambio importante. Y hay mensajes, y hay propuestas, y hay voluntad de participar, y hay voluntad de ser protagonista. A mí me parece que eso es un cambio importante que ha producido el kirchnerismo, y esto es inevitable, y me parece que es indudable, y creo que ese es uno de los valores, digo, uno de los pilares más fuertes que tienen. Yo creo que la política, si no se regenera permanentemente, y en Santa Fe nosotros veníamos de un peronismo muy duro, de un peronismo de Reutemann Obeid, me parece que es muy bueno que haya actores sin la necesidad de jubilar a nadie. Podemos compartir el espacio. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál es la lectura tuya respecto a... Se ganó la elección de diputados provinciales, se ganó la elección nacional, se ganó a presidente, o sea, Cristina le ganó a Wiener en la provincia de Santa Fe, más allá de ese invento alocado de sumarse a otros votos. Sí, porque nosotros podríamos sumar todos los votos peronistas y diríamos que tenemos el 70% o el 75% en el país, ¿no? Entonces, digo, se ganó en varios puntos. ¿Qué crees que pasó en la elección de gobernador que no pudo imponerse Agustín Rossi sobre Antonio Bonfatti? O por lo menos conservar esa cantidad de votos. Yo creo que hay dos cosas que tienen que ver con las dos elecciones. Me parece que la verdad que si lo evaluamos y si recurrimos un poco a la historia, pensemos en Jaroslavski, pensemos en Manzano, aquel que le toca ser jefe de bloque carga por sí con un estigma que después le resulta muy difícil o a veces es muy difícil reconciliar con la gente, porque la verdad que el jefe de bloque es un guerrero, es alguien que está todo el tiempo más preparado para el debate, para la disputa que para el consenso, que se lo ve más como alguien, digamos, el elaborador de la palabra y de la idea que de la gestión. Y la verdad que a Agustín le ha tocado hacer eso con mucha fortaleza, digamos, con mucha fuerza en determinados momentos, sobre todo en la 125. Y esto lo ha puesto mucho más en la imagen de la gente en ese lugar. Y luego, y yo me acuerdo del propio Jaroslavski haberlo escuchado alguna vez decir que él no podía aspirar a un cargo electivo de carácter ejecutivo porque el rol de presidente de bloque de alguna manera te estigmatiza en un lugar. Parece que eso es un poco lo que pasó con Agustín, y además es real que
aunque a medias, en la campaña se intentó reinstalar el tema de la 125 como un tema que no se había cerrado. Y a mí me parece que se demostró, nosotros teníamos toda la sensación que las heridas siempre quedan, porque cuando uno se lastima, quedan para el gobierno y también queda para el sector agropecuario, y no hay que minimizarlo a eso, hay que trabajarlo y hay que admitirlo. Pero digo, yo la verdad que en toda la campaña, ni en las primarias ni en las generales, sentí que el tema de la 125 produjera un enfrentamiento entre nosotros, entre los que nos postulábamos y el campo. Creo que esa es una explicación muy clara en el caso del candidato a gobernador. Y por el otro lado, que es verdad que a veces las continuidades de ciertas, digamos, de los oficialismos tienen algún impacto. De todas maneras, reconozcamos que tampoco... Pero vos ganaste y sacaste muchos votos de diputada provincial. Está bien, pero una cosa es ser la candidatura a las legislativas y otra cosa a la ejecutiva. Sí. Y luego, cuando algunos comparan la elección de Cristina con la elección de Agustín, me parece que son dos elecciones absolutamente distintas. Cuando la gente vota al presidente está pensando en otros tópicos, en otros temas, cómo se integra la Argentina al mundo, qué pasa con el desarrollo productivo. Se dice en este momento que la gente vota con el bolsillo. A mí me parece que la gente más que vota con el bolsillo vota con el futuro, vota porque si no sería como minimizar, ¿no? Si tenemos plata, no importa quién nos la da, votamos con el bolsillo. Yo creo que lo que votamos es cuando tenemos un proyecto, y acá me parece que hay un proyecto que seguramente tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, pero está bien que la gente aspire a mejorar su vida, a progresar, a que sus hijos puedan estudiar, a tener esto que nosotros siempre pregonamos, que es un ascenso, un nivel social ascendente, y esto me parece que es un poco el espíritu del peronismo. Y hablando del espíritu. Y no hay que descalificar esto, ¿no? No hay que descalificarlo como proyecto, no hay que decir, votó con el bolsillo, como dijo Bielcati. No, pero vos perdiste la introducción, digo... Marx diría, hasta el propio Carlos Marx caracterizaba esto que se llama conciencia de clase, que es la ubicación de uno en su inserción en los medios de producción y a partir de allí toma una decisión. Mira, los otros días el ministro Boudou dijo algo que me pareció muy lindo, que por primera vez él sentía que muchos argentinos, los que votamos, podíamos votar con el corazón, con la razón y con el bolsillo, con las tres cosas a la vez, ¿no? Porque la razón nos decía que íbamos en un rumbo correcto, porque el corazón, aquellos que son dieran al proyecto nacional, pudieron votar con su corazón, y también con el bolsillo porque nos está yendo mejor. Y esto resultó innegable, entonces me parece que esto es una buena definición. Vi dos cosas que me llamaron la atención. Una de ellas, te vi en un acto en Empalme Granero con un referente histórico del peronismo barrial, Osvaldo Ortolani, un ministro de Economía, en uno de los barrios populosos, de laburantes. Y después vi el centro de cómputos fuera de un hotel. Lo vi en el club Nueva Era. ¿Esta es la nueva visión que tiene el peronismo santafesino para sí mismo? Mira, la verdad que lo de Amado Boudou tuvo que ver con que él quería hacer una actividad que tuviera que ver con encontrarse con la gente. Vos viste que él tiene una gran... pero en la peatonal hay gente. Está bien, pero él tiene una gran... Me parece que tiene una gran empatía con la gente y me parece que era muy bueno, y para nosotros nos gustó que él estuviera con la gente que a veces tiene cosas que decir. Le fue a ver a los jubilados, en realidad, claro. Ahí en esa vecinal... Los jubilados en Empalme Granero. Para mí simbólicamente ha sido fuerte. Efectivamente él quería hablar con los jubilados. Y luego lo del club, la verdad que a mí me pareció una decisión excelente que tomó Marcos Clery en conjunto con los diputados, con el resto de los diputados que están en la mesa de coordinación de las elecciones en Rosario. A mí me parece que fue un lugar abierto. Alguien dijo, pero estamos lejos del centro, y alguien le contestó, pero estamos cerca de quienes nos votan, ¿no? Los que estamos lejos del centro somos los que vivimos en el centro, pero los que nos votan estaban más cerca de Nueva Era que de un hotel del centro. Y la verdad que además fue un festejo en donde todos valíamos lo mismo, ¿no? Llegaba un compañero a traer una planilla, se podía comer un choripán, podíamos festejar, pudimos charlar, pudimos escuchar el discurso de la presidenta. A mí me pareció un cambio de escenario muy lindo. Yo estuve muy contenta que esa fuera la decisión. Yo siempre me cayó mal la idea de los hoteles, ¿no? Siempre me cayó como un lugar de distancia entre el votante y el representante.